Hola, buen día a todos y todas. La idea de esta charla es hablar un poco de lo que es la prevención de bacteriemias asociadas a acceso venoso central. Estamos trabajando con el equipo de docencia e investigación y nosotras, las enfermeras en control de infecciones, que bueno, están los nombres ahí, licenciada Fuellonor y licenciada Ponce Fabiana. Les decía, la idea de esta charla es hablar de lo que es la prevención de bacteriemias asociadas a accesos venosos, particularmente los accesos venosos centrales. Para esto debemos saber que cuando sucede antes de las primeras 48 horas de inserción del catéter, es una bacteriemia que está asociada a la inserción justamente y la podemos relacionar a lo que es la antisepsia de la piel en el momento de la punción, ¿sí? O a no, el cumplimiento de las medidas de asepsia durante la inserción. Y todas aquellas bacterias que suceden después de las 48 horas de insertado el catéter, las relacionamos a lo que es el mantenimiento. En lo que es este hospital no tenemos infecciones que estén asociadas a la inserción, ¿sí? Todas las infecciones, todas las bacterias están asociadas al mantenimiento de ese catéter. Y ahora vamos a ver más o menos cómo pueden suceder estas bacterias. Vamos a hablar de lo que es la patogénesis de infección, el origen de infección, y se puede dar por dos vías. Una vía, ¿sí? es la extraluminal, ¿sí? Es decir, de la parte externa del catéter, los microorganismos colonizan, contaminan la parte externa del catéter, y migran hacia la punta de ese dispositivo, ocasionando una bacteriemia. Esto se puede dar por una incorrecta antisepsia del sitio de punción, una tardía curación del sitio de punción o la utilización de elementos que ya se encuentran contaminados, ¿sí? Antisépticos que fueron conservados de forma inadecuada, higiene de manos incorrecta, ¿sí? Y después tenemos lo que es una contaminación intraluminal, es decir, microorganismos que ingresan a la luz de ese catéter central y migran hacia el interior del mismo. Esto se puede dar por lo que es la manipulación, ¿sí? De todos los dispositivos, todos los bionectores que tiene el catéter, e incluso por una incorrecta antisepsia durante la preparación de la medicación. ¿Sí? Todo lo que es infusiones que están contaminadas, bueno, lo mismo, desinfectantes a la hora de desinfectar los puertos que fueron conservados de forma incorrecta, también pueden ser factores que predisponen a ese catéter a llevarlo, digamos, a que se genere una bacteriemia asociada a ese dispositivo. Distintas entidades científicas internacionales y nacionales realizan recomendaciones, ¿sí? En función de la calidad de la evidencia. Esto es una categorización, lo pongo más que nada porque van a ver que todas las recomendaciones que nosotros vamos a ir hablando tienen una categoría colocada al costado, más que nada para que sepan que está relacionado a esto, ¿sí? Categoría 1A, que está fuertemente recomendada, ¿sí? Bueno, y así categoría 1B, fuertemente recomendada para la implementación y sustentada por algunos estudios experimentales. Como primer medida, no solo para este tema que nosotros estamos hablando ahora, sino para cualquier procedimiento y cualquier práctica que realice el personal de salud, se comienza con lo que es higiene de manos, ¿sí? La higiene de manos es la medida más efectiva, más barata, más sencilla y que impacta de forma favorable a la hora de minimizar cualquier infección que está asociada al cuidado de la salud. Pero para que esto se realice de forma correcta debemos cumplir con ciertos puntos importantes que están asociados a esta práctica. Primero, debemos reconocer qué producto tenemos que utilizar, ¿sí? Siempre que hablamos de manipulación o colocación de un acceso venoso central, es una tarea que requiere de asepsia, por lo tanto, el lavado de manos que debe realizar el personal tiene que ser un lavado de manos antiséptico, con algún producto antiséptico, ya sea húmedo, en este hospital utilizamos gluconato de clorexidina al 4%, o alguna solución que esté compuesta por alcohol. Luego de esto es importante saber los momentos en los que me tengo que realizar la higiene de manos, ¿sí? Para esto están los 5 momentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea séptica, después de haber estado expuesto a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Cuando hablamos de una inserción de un acceso venoso central, sería antes de realizar una tarea séptica. Cuando hablamos de manipulación es lo mismo. Y después del contacto con ese catéter sería el momento 3. ¿Sí? También es necesario que nuestras manos estén preparadas para realizar la higiene de manos, ¿sí? Para esto se recomienda más en lo que son las áreas críticas, en la atención de pacientes de alto riesgo, eliminar todos aquellos objetos que puedan interferir en la antisepsia correcta de nuestras manos. Es decir, no se recomienda la utilización de alhajas, ¿sí? Relojes, pulseras, anillos. Se recomienda que las uñas sean naturales, sin esmaltes, cortas, ¿sí? Porque todos los objetos que nosotros tengamos en nuestras manos lo que van a hacer es ser una posible fuente, un posible reservorio de microorganismos si nuestra higiene de manos no es realizada de forma adecuada. También es importante el tiempo de contacto, o sea, la técnica que debemos aplicar para esta práctica, el tiempo de contacto del antiséptico con nuestras manos, ¿sí? Si vamos a utilizar alcohol en gel o algún producto de base alcohólica, la técnica dura de 20 a 30 segundos. Si va a ser una higiene de manos de tipo húmeda, siempre hablamos de higiene de manos de tipo antiséptico, clínico, ¿sí? Si es húmeda va durar o debe durar de 40 a 60 segundos. Y tenemos que tener en cuenta que a la hora de la inserción de un acceso venoso central del que participa enfermería, la higiene de manos tiene que ser de tipo quirúrgica, incluyendo antebrazos para cumplir esta técnica, ¿sí? Un mínimo de duración de 2 a 3 minutos, no se recomienda la utilización de cepillos para no lesionar la piel, y se puede realizar siempre que las manos estén visiblemente limpias con algún producto de base alcohólica. A la hora del momento de la inserción, es importante que se realice con 2 operadores como mínimo, ¿sí? Y los 2 vestidos completamente con máximas barreras para la colocación de ese catéter. Camisolín estéril, guantes estériles, gorro, barbijo y campos estériles amplios que cubran la mayor parte de la superficie corporal del paciente. ¿Sí? Es importante colocarse el barbijo de forma adecuada para que cumpla su función. Es necesario que se limite la circulación de personal en el área donde se está colocando, donde se está realizando la práctica para minimizar lo que es la dispersión de polvo o de microorganismos que puedan estar contenidos en ese polvillo que nosotros no lo podemos, esas partículas de polvo que nosotros no las podemos ver, ¿sí? Cualquier persona que esté rodeando el área debe tener colocado por lo menos barbijo y cofia, y si va a acercarse a una distancia menor a 1 metro, debe vestirse completamente con estos elementos que mostramos acá. A la hora de la antisepsia de la piel, en esta institución recomendamos como primer medida utilizar productos que tengan una combinación de clorexidina y alcohol, ¿sí? Se está tratando de eliminar lo que es la iodopovidona, ¿sí? Más que nada por la absorción del yodo en la piel y los efectos que puede ocasionar en un futuro al paciente. En el caso de la antisepsia es necesario reconocer el antiséptico recomendado, ¿sí? Tener un plan A y un plan B en el caso de que haya una discontinuidad en la entrega de ese material. Entonces, recomendamos productos combinados de clorexidina con alcohol. En este caso lo preparan el 2%, y si no tenemos ese producto, utilizamos alcohol al 70%, siempre antisépticos que hayan sido conservados de forma adecuada, ¿sí? No se recomienda la utilización de un antiséptico que haya estado expuesto al medio ambiente, más aún cuando es un antiséptico que contiene alcohol al 70%, porque el alcohol es volátil, se evapora y pierde la eficacia de ser un antiséptico en piel. Debemos realizar, además de la selección oportuna de ese antiséptico, es importante realizar la fricción, ¿sí? Del sitio de punción,
Y lo que recomienda la última guía de ATISPA, que es la Asociación de Terapia Infuncional y Seguridad del Paciente, las guías del año 2020, recomienda que la antisepsia se realice en zigzag y no desde el centro hacia la periferia, manteniendo un tiempo de contacto de mínimo 30 segundos, esperando que el antiséptico seque de forma espontánea, ¿sí? No se debe abanicar ni hacer nada extraño, sino esperar que seque de forma espontánea y realizando esa antisepsia, esa técnica en forma de zigzag, mínimo de 30 segundos, uno se asegura que ese tiempo de contacto, el antiséptico penetra las 5 primeras capas de epidermis. Bueno, para lo que es la fijación del catéter o la curación del catéter, existen dos tipos de curaciones, una curación tradicional, ¿sí? Donde se utiliza gasa estéril y cinta exclusiva del paciente. En este caso, la gasa debe ser completa, cubrir todo el sitio de punción y la cinta se recomienda colocar en todo el perímetro de esa gasa, ¿sí? La otra curación es con un apósito transparente, ¿sí? Tratando de evitar colocar gasas en el punto de punción. ¿En qué caso se recomienda la utilización de gasas? En el caso de que el paciente transpire o que tenga un sangrado eh, mayor a lo que estamos por ahí. En el caso de colocar un apósito transparente, si sangra se va a despegar, ¿sí? Por ahí si colocamos una gasa puede que la duración sea mayor. No se recomienda realizar curaciones continuas si no se observa la necesidad de realizar esto. Entonces, en el caso de utilizar gasa y tela adhesiva, siempre seleccionando en qué pacientes se debe realizar, la curación se debe hacer cada 24 o 48 horas, permitiéndome evaluar el sitio de punción, ya sea por la observación o palpando diariamente, ¿sí? Para esto debemos rotular el sitio de punción para saber cuándo debemos rotular la curación para saber cuándo debemos realizar la próxima, si no es necesario realizarla antes. En el caso de utilizar un apósito transparente, semipermeable, no es necesario colocar una gasa en el sitio de punción. En el caso de tener que colocar una gasa, lo mismo, a las 24 o 48 horas se debe realizar un cambio, ¿sí? Y en el caso de no colocar ninguna gasa en el sitio de punción, esta curación se puede mantener hasta 7 días, y la bibliografía dice que a modo de excepción en pediatría se puede extender algunos días más. Pero para llevar digamos, como un control, ¿sí? De cuándo debo realizar la curación, es importante cumplir con lo que es el rótulo de esa curación. ¿Cuándo debemos realizar esta práctica? Siempre que se observe que el apósito o que la gasa está despegada, está sucia, tiene restos de materia orgánica o se encuentra húmeda, ¿sí? No hay un turno específico que deba realizar esta práctica, esto debe ser siempre que el paciente lo requiera. Bueno, a la hora de la preparación de la medicación, a la hora de tener contacto con los puertos de ese acceso central,